terapia intensiva en esta unidad y nos va a apoyar con el tema de papel de la enfermería en el manejo del dolor en la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, Clarita. Hola, buenas tardes. Pues vamos a continuar con el programa. Le agradezco al doctor por la invitación realmente a este congreso. ¿Cuál es el papel de enfermería en el manejo del dolor en la UCI? Bueno, tenemos como introducción que el paciente crítico durante su estancia dentro de la terapia intensiva experimenta situaciones que provocan dolor. ¿Qué hace el dolor único aquí en la terapia intensiva? Lo que lo hace único y más complejo y potencialmente dañino es que los pacientes críticamente enfermos no se pueden comunicar, no nos pueden decir tengo dolor o me duele, ¿sí? Ya sea debido a que el paciente esté en delirio, tenga sedación o esté con ventilación mecánica. Esto va a exigir mayor sensibilización del personal de enfermería, pues el dolor debe de ser valorado desde la experiencia del paciente y en coherencia a las intervenciones de enfermería, lo que traduciría en alivio del dolor y sensación de confort, ¿sí? El dolor, según la Asociación Internacional del Dolor, nos dice que es una experiencia sensorial, subjetiva y emocional, desagradable, asociada a una lesión presente o potencial, ¿sí? Por lo que una experiencia profundamente subjetiva, de modo que no va a ser la misma experiencia en dos personas, ¿sí? No es probable que dos personas lo experimenten o reaccionen ante el mismo evento doloroso de manera idéntica, y eso es lo que tenemos que tener claro todos nosotros. Nosotros como enfermeros somos los que estamos frente al paciente las 24 horas, y hablo de 24 horas porque 24 horas por turno hay un enfermero y es el que está al pie de la cama del paciente. ¿Cuál es la fisiopatología del dolor? Bueno, tenemos que las vías del dolor pertenecen a las vías aferentes con una secuencia de liberación de mediadores inflamatorios secundarios a una lesión tisular, que posteriormente se va a derivar en una estimulación nociceptiva, que a su vez va a pasar la transmisión del impulso doloroso a través del tracto espinotalámico y al sistema de activación reticular tálamo y a la corteza somatosensorial, donde se va a interpretar y dar el significado del dolor. Es algo que nosotros debemos de comprender. Tenemos dos tipos de dolor, que es el nociceptivo y el neuropático. Dentro de lo nociceptivo tenemos que es por la activación nociceptiva de las fibras A, delta y C, debido a estímulos nocivos que pueden ser mecánicos, químicos o térmicos de origen somático o visceral. El neuropático es el provocado por una lesión o irritación neuronal que persiste después de desaparecer el hecho que lo originó, y esto también se presenta mucho dentro de lo que es la terapia intensiva. ¿Cuáles van a ser las respuestas al dolor en el paciente crítico? Bueno, las respuestas van a ser psicológicas, hemodinámicas, metabólicas, neuroendocrinas provocadas por un control inadecuado del dolor. Va a haber un estado hiperadrenérgico como consecuencia de que puede producir isquemia miocárdica por aumento del consumo de oxígeno, disminución del peristaltismo, aumento del catabolismo proteico e inmunosupresión, ya que el dolor no tratado también puede ser responsable de un aumento de complicaciones pulmonares y de infecciones quirúrgicas. También nos puede condicionar lo que son estados depresivos y de mayor incidencia como dolor crónico en el paciente. Pueden provocar ansiedad, insomnio, desorientación, agitación y delirio. Y también es consecuencia se ha relacionado con una mayor morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Por eso es tan importante el manejo del dolor. ¿Cuál sería el papel de la enfermera en el manejo del dolor dentro de la UCI? Se centra en tres aspectos importantes, que es identificar el origen del dolor, evaluar el dolor y prevenir y controlar el dolor. Vamos a ver cuál es el origen del dolor en la UCI. Dentro de la UCI, como mencioné en la introducción, se hacen muchos procedimientos que provocan dolor. ¿Cuáles son estos? Según un artículo del 2001, bueno, tenemos que la propia enfermedad de ingreso puede ser causante de dolor, como son los traumatismos, las fracturas, la inflamación, derrames, hemorragia aracnoidea, que también es muy dolorosa, entre otras.
Procedimientos invasivos como son los procedimientos quirúrgicos, la colocación de drenajes, y las técnicas necesarias para el manejo de los pacientes, como son la colocación del tubo endotraqueal, mascarillas de ventilación mecánica no invasiva, la colocación y presencia de sondas y catéteres, pero también aquí entra lo que son la instalación de las sondas de las líneas arteriales y accesos venosos. Tenemos otras que son las técnicas propias del cuidado de enfermería, como son la aspiración de secreciones a través de tubo endotraqueal, la movilización del paciente, los cambios de apósitos de curaciones también, y también lo que es el aseo bucal, el aseo de los ojos, también puede causar dolor. Dentro de la presencia de infecciones ocultas puede causar dolor también lo que son la otitis, la sinusitis, abscesos rectales, etcétera. Y la propia inmovilidad del paciente. Cuando el paciente está inmóvil, podemos producir lo que son úlceras por presión, y esto a su vez generar dolor que no podemos identificar nosotros. ¿Qué evidencia hay? Bueno, en este artículo que es del 2001, que es el proyecto Turner 2, nos dice que de 5,957 valoraciones que se realizaron dentro de una terapia intensiva, las puntuaciones de medias de intensidad del dolor para los procedimientos que se realizaron, como fue ventilación mecánica, colocación de tubo endotraqueal, accesos arteriales, retiro de zonas endotorácicas, fue entre 2.65 a 4.93 en una escala de 0 a 10 para la valoración del dolor, ¿sí? En este artículo. En este otro artículo que es publicado en el 2020, nos dice que en un total de 1,152 conductas del dolor realizadas o cuestionarios en 64 pacientes, y cada paciente fue evaluado con la herramienta de observación del dolor en cuidados críticos 18 veces, 9 de los cuales se realizaron después del procedimiento. También representa lo que es dolor a la movilización del paciente, a la aspiración de secreciones y en la ventilación mecánica. Este otro estudio también, que es la valoración de respuestas conductales al dolor durante el cambio postural del paciente en pacientes sedados, nada más tuvo una muestra de 50 pacientes y se utilizó la escala BPS, con la cual también se demostró que el dolor se podía incrementar hasta en una escala de 6 puntos de BPS, que se considera un dolor moderado. Entonces, estos 3 artículos coinciden que dentro de lo que hacemos como enfermería o lo que se hace como rutina dentro de la terapia intensiva, lo que causa mayor dolor o representaba mayor dolor fue la movilización del paciente, la ventilación mecánica y la aspiración de secreciones. Creo que es algo que tenemos que considerar nosotros, porque es algo que hacemos cotidianamente o a veces como rutina dentro de las terapias intensivas. La evaluación del dolor. Ya vimos qué nos causa el dolor o cuál es el origen del dolor. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, tenemos 2 formas de evaluarlo. Tenemos pacientes que se pueden comunicar con nosotros dentro de la terapia y tenemos pacientes que no son comunicativos con nosotros. Dentro de los pacientes que son los pacientes que se pueden comunicar con nosotros, podemos evaluar a través de la escala numérica análoga del dolor o la escala visual análoga, y podemos clasificarla aquí. 0 representa nada de dolor, de 1 a 2 dolor leve, de 3 a 6 dolor moderado, de 7 a 8 dolor intenso, de 9 a 10 un máximo dolor e imaginable. Y como comenté al inicio, es una experiencia que 2 personas no pueden tener. Cada quien tiene su propia experiencia y su propio grado de dolor, y les tenemos que creer. En pacientes que tenemos no comunicativos en terapia intensiva, podemos utilizar la escala CEPOT, la BPS y la SID, que son escalas validadas y escalas que han tenido buena confiabilidad. Tenemos la escala CEPOP, que en esta escala lo que nos muestra es que tenemos que evaluar lo que es la expresión facial, el movimiento de los miembros, la tensión muscular, la adaptación al ventilador y la vocalización, ¿sí? Como aquí vemos, dentro de lo que es la expresión facial es relajado, queda un 0, tenso 1, mueca de dolor 2. En movimientos de los miembros se dice no realiza movimientos a la estimulación, de movimientos de protección es 1 y agitación es 2. Tensión muscular, relajado 0, tenso 1 y muy tenso o rígido sería 2. La adaptación al ventilador es bien adaptado, tose pero tolera la ventilación es 1, lucha con el ventilador 2,
Y la vocalización es que habla en tono normal, no habla en estos pacientes, suspiro o gemido 1 y gritos o sollozos sería 2. Nos representa que mayor de 2 puntos es indicativo de presencia de dolor y a lo cual tendríamos que hacer una intervención. Tenemos también la escala que es la BPS, que también representa lo que es la expresión facial, el movimiento de los miembros superiores y la ventilación mecánica. Dentro de la expresión facial también nos dice que relajada es 1, parcialmente tensa 2, totalmente tensa 3, haciendo muecas 4, y los movimientos de los miembros es relajado 1, potencialmente flexionado 2, totalmente flexionado 3, totalmente contraído 4, y dentro de lo que es la ventilación mecánica, dice que tolerando los movimientos, tosiendo pero tolerando la ventilación durante la mayor parte del tiempo, luchando contra el ventilador y imposible de controlar el ventilador como 4. Y aquí te da una puntuación que mayor de 5 es un indicativo de que se tendría que hacer una intervención. Dentro de lo que es la escala de SID, también maneja lo que es la musculatura facial, la tranquilidad, el tono muscular y la adaptación a la ventilación mecánica. Este va en una puntuación de 0 a 2 y también representa que mayor de 1 a 3 representa un dolor leve a moderado, de 4 a 6 un dolor moderado a grave y mayor de 6 un dolor intenso, en lo cual tendríamos que atender. ¿Qué hay sobre estas escalas? ¿Cuál es la mejor? Bueno, dentro de los estudios también se encontró que en la validación de escalas de conducta indicadora de dolor para valorar el dolor en pacientes críticos no comunicativos y sometidos a ventilación mecánica, está realizada en el 2011, hicieron una comparación en lo que es SID para validar esta escala y lo que era BPS. Hicieron 480 observaciones en 42 pacientes de terapia intensiva y el SID tuvo un coeficiente de alfa Cronbach para SID que osciló entre 0.7 a 0.8. Eso quiere decir que es confiable, ¿sí? Y la relación entre BPS y SID fueron buenas en 3 momentos del procedimiento. Se hizo una correlación de Pearson antes del procedimiento que fue de 0.97, durante el procedimiento de 0.94 y después del procedimiento 0.95. Quiere decir que sí está validada y es confiable. Pero en el 2018 hicieron también otro estudio que es escalas de valoración del dolor del paciente crítico no comunicativo, una revisión sistemática donde nos dicen que la escala conductual del dolor, que es la BPS, representa un coeficiente de alfa Cronbach que va de 0.8 a 0.92, lo que otorgó mayor confiabilidad y validez para evaluar el dolor en personas no comunicativas, ¿sí? A lo que voy. Pueden utilizar cualquier escala BPS o SID, lo que tenemos que hacer es aplicarla adecuadamente para identificar el dolor y poder abordar a estos pacientes. ¿Qué otros aspectos inespecíficos debemos considerar para evaluar lo que es el dolor? Bueno, tenemos que considerar nuestra escala. Les digo, la escala puede ser SID o puede ser BPS. Tenemos que considerar si hay taquicardia, hipertensión y desaturación. Es un signo inespecífico, pero realmente tenemos que ponerle atención porque probablemente esté ocasionada por dolor en el paciente. También si hay diaforesis o lagrimeo, ¿sí? Son otros signos que tenemos que ponerles atención, y la dilatación pupilar. Dentro de lo que es la dilatación pupilar hay un estudio de valoración de videopupilometría en el paciente para evaluar el dolor y se evaluó a través de decía que cuando había dolor incrementaba el diámetro pupilar un 13%, ¿sí? Y que cuando se aplicaba el analgésico disminuía a la forma normal. Creo que es algo importante que como enfermeros también tenemos que considerar, ¿no? A veces valoramos a los pacientes más a los neurocríticos y vemos probablemente sí tiene respuesta, pero tiene dilatación pupilar, o muchas ocasiones estaba contraída la pupila y de repente se dilató, pero el estímulo luminoso se contrae. Tenemos que evaluar todo de esa forma. Otra cosa también que mencionan los autores es que no hay un monitor para evaluar el dolor, no existe. Sin embargo, lo que ellos refieren que la presencia de electromielografía en la señal de BIS puede alertarnos sobre la presencia de dolor. ¿Esto por qué? Por la contracción de los músculos, del músculo frontal en un reflejo de fruncir el entrecejo, ¿sí? Que esto se va a activar con la presencia de dolor, que eso también lo ven dentro de las escalas, ¿sí? Tenemos que ver como aquí el índice de calidad de la señal tendría que estar lo más cercano a 100 para decir que está bien monitorizado, y la electromielografía menor a 27. Si esta se incrementa, podemos pensar que el paciente puede tener dolor. Otros autores
sugieren que frecuentemente los cambios de numeración entre el BIS y la profundidad de sedación pueden sugerir la presencia de dolor. Creo que son aspectos importantes que debemos de tomar todos los que estamos dentro de la terapia intensiva para poder abordar o poder evaluar adecuadamente lo que es el dolor en el paciente. Dicen, ¿quién requiere de manejo del dolor? Según un artículo de analgesia multimodal en el paciente crítico que fue publicado en el 2022 en Chile, nos dice que una SIT mayor a 4, una BPS mayor a 6 puntos, si esta está por debajo de 4 o de 6, se dice solamente tenemos que estar evaluando el dolor cada 4 horas. ¿Sí? Esto es lo que te dice el artículo. Si la SIT o el BPS están por arriba de los puntos límites, se tiene que estar revalorando el dolor cada 10 a 30 minutos, ¿sí? Y esto con previa intervención. Algo que también yo creo que tenemos que cambiar un poco lo que es nuestra forma de evaluar, porque todos como enfermería evaluamos lo que es el dolor, pero lo evaluamos en el turno y ponemos nuestra escala de dolor en el turno. Sin embargo, considero que algo que tendríamos que hacer es estar evaluando el dolor en pacientes de alto riesgo o en pacientes con semaforización de amarillo a rojo, evaluar el dolor yo por lo menos cada hora, ¿sí? Y creo que sí se podría hacer continuamente porque estamos ahí con el paciente. Yo creo que máximo nos tocan 2 pacientes y lo podríamos hacer continuo para estar evaluándolo. Y la aplicación de las escalas de evaluación tendrían que ser efectivas y tendrían que ser continuas y tendríamos que conocerlas adecuadamente para poder hacer un buen abordaje en los pacientes. ¿Cómo prevenir y controlar el dolor? Que era el otro punto. Bueno, dentro de prevenir sería con analgesia multimodal. Tenemos la farmacológica y no farmacológica y son puntos importantes que debemos de considerar. Dentro de la farmacológica tenemos que conocer nosotros cuál es la escalera analgésica de la OMS. ¿Por qué? Porque en dolor leve se dice que se pueden utilizar lo que son analgésicos no opioides o coadyuvantes, ¿sí? En dolor moderado podemos usar opioides menores, más analgésicos no opioides y coadyuvantes. Y en dolor grave podemos utilizar lo que son opioides potentes, analgésicos no opioides más coadyuvantes, ¿sí? Dentro de estos, ¿qué tenemos? Bueno, dentro de lo que son los analgésicos no opioides tenemos lo que es el paracetamol y los AINES. El paracetamol, recordemos que también es un antipirético y dentro de los AINES un medicamento que se utiliza mucho es el metamizol, que también es antipirético. ¿Qué importancia tiene esto, chicos? Que finalmente si tiene paracetamol o metamizol, es importante no suspenderlo. Muchas veces es que no ha hecho fiebre, pero realmente el objetivo de tener paracetamol o metamizol es otro, es sinergizar lo que es la analgesia. Dentro de lo que es el dolor moderado, podemos utilizar opioides menores, como es el tramadol, la codeína o la oxicodona, y en el opioides potentes es la morfina, fentanilo y buprenorfina. Como coadyuvantes tenemos lo que es la pregabalina y la gabapentina. ¿Y cómo se pueden combinar? Bueno, los del tercer escalón se van a combinar con lo que es los del primer escalón, que son analgésicos no opioides, ¿sí? Y los del segundo escalón también con los del primer escalón. No se puede combinar los del segundo escalón con el tercer escalón, para que eso también lo tengamos claro. Y los coadyuvantes se pueden utilizar en los tres escalones de la analgesia. Lidocaína y ketamina también son medicamentos que se utilizan para el control del dolor cuando no se pueden, no se puede controlar. Y otra cosa que recomiendan también en analgesia multimodal es que si no se puede controlar el dolor, se busca al experto, a la clínica del dolor, para que nos proporcione ayuda, ¿sí? ¿Qué es la nueva pirámide? Yo les mencionaba ahorita que es importante que pasar los medicamentos como es paracetamol, metamizol o ketorolaco en su momento, que también nos refieren los artículos, porque se pretende que la pirámide sea así. Se pretende, dice nueva pirámide del manejo del dolor, también del artículo analgesia multimodal en el paciente crítico 2022, se pretende que los opioides se disminuya el consumo de estos, ¿sí? Y esto se va a disminuir si nosotros lo podemos disminuir a través de la utilización de lo que son analgésicos no opioides en combinación con esto. El disminuir lo que son los opioides nos va a ayudar mucho a disminuir lo que son los efectos adversos sobre esto, que también
en determinado momento son graves, ¿no? Va a tener efectos adversos a nivel de neurológico, como son hiperexcitabilidad, euforia, sí, y a nivel periférico también va a tener efectos adversos como es constipación, estreñimiento, náuseas en determinado si el paciente está consciente o retención urinaria. Entonces, lo que se pretende es que la pirámide de manejo del dolor sea de esta forma, los opioides en menor medida, a ayudarse de los coadyuvantes como es gabapentina o pregabalina o carbamazepina, y los AINES o el paracetamol que continúen como primera línea. Tenemos también que saber que existe lo que es la analgesia regional. Con esto también se pretende disminuir todo lo que es el consumo de opioides, y el cuidado de nosotros es muy importante porque los catéteres que se colocan son muy delgados y fácilmente se pueden fracturar o obstruir, y de esta forma no cumplir con el objetivo de estar pasando lo que es la analgesia, más si tenemos bombas de elastómero, ¿sí? Entonces es muy importante también el papel de nosotros. ¿Qué medidas no farmacológicas debemos de tener? Dicen, todas las medidas que han mostrado incrementan el confort, disminuyen la ansiedad, modulan el estado hiperadrenérgico e incrementan la confianza y bienestar del enfermero. ¿Qué tenemos que hacer? Posición confortable. Posición confortable se refiere a que el paciente tiene que tener la posición ideal. ¿Cuántas veces pasamos, y se los digo por experiencia, y el paciente no está alineado? El paciente realmente tú lo ves así no ergonómicamente colocado, y que en un futuro o cuando inicia la rehabilitación a este paciente probablemente si le dejaste la mano en mala posición probablemente no la pueda mover cuando él empiece la rehabilitación o le duela. ¿Sí? Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tener una temperatura ambiente para el paciente adecuada. Tenemos que mantener, aquí dice silencio, pero finalmente las alarmas se tendrían que programar de acuerdo a los signos vitales de los pacientes, ¿sí? Para que no estén sonando continuamente. Tendríamos que disminuir el uso también de música a todo volumen dentro de las áreas, porque también es algo que se hace para respetar también lo que es el ciclo sueño-vigilia. Respetar la iluminación. Todas las unidades están diseñadas para que la lámpara esté directamente a los ojos de los pacientes. Cuando ustedes las prenden, directamente le da a los ojos de los pacientes. Lo que tenemos que también es proteger esa parte del paciente. Tenemos las lámparas laterales, creo que también las podemos utilizar. La música ambiental, se considera que también la musicoterapia es algo que disminuiría el dolor, pero sería música de relajación. Sí, o música acorde a los gustos del paciente, porque muchas veces ponemos música, pero acorde a los gustos de nosotros, ¿sí? Realmente. La comunicación verbal, aunque el paciente esté dormido, esté sedado, nosotros tenemos que hablarle al paciente de lo que le vamos. Es una persona la que está ahí y a la que debemos de cuidar. Y la compañía de los familiares, que también dentro de lo que son las terapias abiertas, algo que se ha pretendido, creo que en México ha sido un poco difícil o nos cuesta un poquito de trabajo a veces realizar los procedimientos frente a los pacientes, pero siempre les comento a los compañeros, lo saben hacer, o sea, lo han hecho miles de veces como para que ustedes digan que no lo van a hacer bien frente a los familiares. Creo que también eso es importante, la compañía de los familiares. Y también otra cosa a cuidar es lo que es el dolor, pero el dolor social, el dolor espiritual. ¿Por qué? Porque al final vemos mucho el dolor físico, pero también el dolor social y el dolor espiritual es algo que debemos de cuidar. Dentro de lo que es el dolor social, recordemos que esa persona que tenemos ahí tal vez es padre, tal vez es hijo, y es hijo que mantenía la casa y que al final también es algo que le duele finalmente al paciente, ¿no? Y dolor espiritual, yo les comentaba, al final lo que hicimos es, o se hace a veces, es permitirles que pasen algo sagrado para ellos y que finalmente saben que eso los va a reconfortar, ¿sí? Y reconforta tanto al paciente como a los familiares, ¿sí? Y les quiero mostrar esta parte. No pongo la cara completa de los pacientes, pero para que vean, este paciente está con ventilación mecánica, no tiene dolor, está iluminando, está a gusto, tiene aquí su fractura, ya vieron, aquí tiene su férula. Él acomodó de acuerdo a como él, pero él está contento y feliz aquí haciendo sus proyectos de pintura que le dimos, ¿no? Tenemos otro paciente que también tenemos un área donde no da el sol, no da luz natural. Lo que hacemos es pasarlos al pasillo a los pacientes, como aquí está. Este paciente también puede un traumatismo craneoencefálico, como ustedes lo pueden observar. Entonces, yo creo que sí se puede hacer mucho, pero como les digo, son 3 puntos importantes. Es identificar cuál es el origen del dolor,
Y 2 es evaluar adecuadamente a través de una escala. Y 3 es prevenir o tratar el dolor, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo concluyo? Dice, lo descrito hasta el momento permite concluir que es importante reconocer el dolor en el paciente crítico y la mejor forma de hacerlo es tener un personal de enfermería capacitado para que lo pueda identificar e intervenir oportunamente. Esto exige al enfermero compromiso con su autoformación, pensando siempre en brindar cuidados de calidad. Y algo que también remarco mucho son valores, porque si yo soy honesto y me pongo en el lugar de la persona y tengo equidad también, en verdad que voy a hacer un gran cuidado y voy a prevenir que esta persona tenga consecuencias graves, ¿sí? Esta es la bibliografía utilizada, y pues muchas gracias, no sé si tengan alguna duda. Excelente plática, Clarita. El dolor, algo muy común en las unidades, ¿no? Y entregamos un presente. Gracias, doctor. Espero que sí.